Las palabras están por todas partes, nos pertenecen a todos. Algunas son capaces de remover nuestros rincones más íntimos. Nos traen a la memoria emociones que creíamos olvidadas. El recuerdo de un olor, una caricia, un sabor, un color, un sonido. Unas provocan alegría, otras tristeza. A veces, a menudo, ambas a la vez. La muerte de la Ma fue una pesadilla que duró 14 meses, con un sufrimiento por parte de ella atroz. Se fue con lo que nosotros pensamos hace 29 años que era un cáncer pues ocasional, pues como te puede tocar a ti o a mí o a cualquiera, ¿no? Así se quedó hasta que hace pues apenas 2 meses, pues en una conversación con una persona que era experta en amianto, comentó que en la empresa paisa de Rentería se trabajaba con amianto. Y yo la verdad es que no le di importancia, pero como soy un poco curioso, pues la verdad es que me metí en internet y empecé a sacar datos sobre lo que era Paisa y lo que era el amianto, y empecé a recomponer un puzzle tremendo que era la muerte de la Ma. No había sido tan ocasional ni tan digamos anecdótica como habíamos pensado en un principio. Entonces lo que nos dimos cuenta es que verdaderamente la muerte de la Ma, que era concretamente por un mesotelioma pleural maligno, la relación que hay entre el mesotelioma y la exposición al amianto. Pero claro, la Ma no trabajaba en Paisa. Lo que pasa es que lo que sí pasaba era que la familia, la Itá, la Ma y mis hermanos vivíamos, yo viví muy poquito allí, pero vivíamos en una calle que estaba a unos 6-7 metros de distancia de una fábrica que generaba polvo de amianto. Hemengo hau da Martin Etxeberria kalea, eta auzo hau oso ezberdin dago noski, Paisa fabrika hemen aurren zegoenetik, honuntza asko aldatu da. Etxe guzti hauek ez ziren, eta hemen bakarrik edo eraikin handiena Paisa zen. Ni hemen jaioa naiz eta gogoratzen naiz hemen kamioiak nola ibiltzen ziren kargan eta deskargan, eta txirrista batetik botatzen zuten generoa, hor zegoen rampa bat eta hor langileka hamaiketakoa nola egiten zuten. Yo entré a trabajar en Paisa en el año 70 y estuve pues allí hasta que se terminó hasta que se cerraron la fábrica. He pasado pues por la mayoría de secciones, las menos malas y las más malas por acumulación de polvo y demás. Conozco la fábrica toda, pero hasta que se cerró. Lijado, rebabado y pulido. Y estuve en mantenimiento eléctrico y por eso nos movíamos por toda la fábrica y he conocido un poco de todo, ¿no? Y entre ellas pues las secciones estas más sucias, como amasadoras y donde se trabajaba con amianto. En los últimos años en producción, y ahí ahí sí teníamos más contacto con todo ese mundillo de polvo y amianto. Esta es la calle Martín Etxeberria. Y junto a la calle estaba el muelle donde se descargaban los materiales que luego eran procesados en la sala de amasadoras. Bertan nahasten zen amianto, beste gauz beltz batzukin. Bakeritako pieza batzuk eta aikitzen zin lijatu, barbakentzeko, eta ura zen sezio txarrenetakoa edo zikinenetakoa. Encima de las amasadoras había unas tolvas de aspiración que sacaban directamente el polvo, el humo, y lo que se formaba salía a la calle directamente, y habiendo viviendas justo en la misma calle de Martín Etxeberria. Esta es una fotocopia de una foto sacada en 1964
Y fíjate, se ve la calle perfectamente, la calle Martín Echeverría. Fíjate, en aquel tiempo solamente había 3 casas, había algunas cosas que se estaban construyendo, los capuchinos, tal. Este era el portal de la casa y este era el balcón de nuestra casa, justo donde está, debajo de las sábanas que están colgadas, ¿eh? La fotografía está tomada desde la terraza de Paisa, está tomada desde la terraza y se ve perfectamente el extractor, que era el extractor encargado de sacar el polvo que se generaba en la fábrica. Las medidas de seguridad, pues no, prácticamente no había. Bakarra ematen zizkiguten guante batzuk eta sezio konkretu hortan enola lijadora batzuk zin, gomazko guante batzuk ematen zizkiguten, baina generalin guantiak gaina itxintzin hautsi. Orduan eskuz, lan egiten genuen eskuz eta mantal batekin. Las placas de amianto se usaban para aislar los moldes que iban en caliente con vapor. Se aislaba de lo que son las prensas, entonces eso iba aislado con piezas de amianto. En las manillas de las puertas, que eran de goma y se calentaban, claro, la goma era muy rígida, entonces para que dejara de ser tan rígida, se calentaban en una especie, estoy viendo, era una estufita así cuadrada, chiquitina, y estaba forrada con el amianto, con las tiras esas, lo que hoy conocemos, esas como pelusa amarillento, sí, pues eso, era un cuadradito así y era amianto, y ahí sí que se solían calentar bocadillos. Nunca se nos ocurrió pensar que el amianto podía ser tóxico. Posterior ya sí. Ya metimos alguna denuncia y algunas cosas conseguimos, pero otras no. Gure fabrikan konkretoki, hiru neska konkretoki hil zirela, eta hortikan abiatuta, ziginean, pixka bat kezkatzen asuntuta, eta gaina kontuan harturik, gu bakarrikan ez, baizik eta beste zenbait lantokitan ere, problema berdina zutela. Caían mogollón de gente de la fábrica que morían, muy jóvenes. Claro, todos le echábamos la culpa a lo mismo, al sople. Y al tabaco. Yo me acuerdo que todos decíamos la cuadrilla, nos juntábamos y joder, ya ha caído menuda cuadrilla, bebe, tal. Pero es que no sé si habrá quedado alguien. Orduan etzin gauz horiek guain bezala zabalduak, arriskuak eta gainontzekoak. Zuk urte askotan egin duzu lana amiantokin kontaktuan, eta ez dakizu, esaten dutenez, urte asko igarotzen du gorputzan barruan, orduan latente dago hor, eta ikezka, bildurra baino gehiago, ikezka fuertea gaina, nik. Todo lo que había de plástico en el automóvil prácticamente lo hacíamos nosotros. Es que era así, industria auxiliar del automóvil. Y luego también pues para las baterías y eso, para camiones, coches y este tipo de cosas también, ¿no? Bueno, mira, aquí tenemos una foto de mi mujer, María Isabel Tobías y yo. Estamos en Blanes, en vacaciones del 91. Aquí las mismas vacaciones, otra posición, también las vacaciones del 91. Bueno, y aquí tenemos unas más antiguas, cuando yo le conocí, cuando estuvimos, que ella era cuando empezó a trabajar en Paisa, trabajaba en Paisa, cogió la enfermedad y todo eso, y bueno, aquí está con 18 añitos. Yo le iba a esperar y notaba pues que salía con los ojos y los agujeros de la nariz, que no se le quitaba el negro ese, que pulían la baquelita esa de las baterías de amianto. Y claro, entonces no teníamos ni idea. A partir del segundo hijo se le retiró la regla con 27 años. O sea, cosas raras, dolor de espalda. Entonces, pues bueno, así siguió con su dolor de espalda, con sus problemas, siguió hasta que ya en el año pues 2000 o así,
ya tuvo un encharcamiento de pulmones y tal, le llamaron, le drenaron, y ahí ya le llamaron urgente un día, que estaba en casa de urgente, que se presentaría para quedarse y tal, y ya es cuando le dijeron que tenía un mesotelioma de pleura, que tampoco sabía muy bien lo que era, pero bueno, una doctora de la residencia me dijo que era relacionado con el amianto. Me hizo el informe, porque tengo el informe ahí y tal, que tenía mesotelioma de pleura y que había trabajado con amianto, que eso era derivado del amianto. Y mi mujer ya ni se acordaba, porque eso fue con 18 años, coño, es que ni se acordaba. Y de ahí fue un proceso de que cada vez iba teniendo menos capacidad de respirar, hasta que ya esta mujer al final no podía ni ir al váter, tenía una sonda para mear, o sea, estaba en la cama con dolores, con morfina, punta pala, y al final pues la llevaron a Matías, y ahora es donde decidieron, pues, bueno, de alguna manera sedarla, y duró horas. Ya me decía, me voy a morir. Ahí abajo hay un roble, y fíjate, en octubre me dijo, cuando se quedan las hojas yo no estaré aquí. Y efectivamente acertó de lleno. Y bueno, se me murió en los brazos. Una madrugada, así se me quedó en las manos. Asbestos. Unaffected by fire, unchanged by weather, untouched by time's dark captains, rust, rot, and decay, asbestos possesses rare qualities, for which it stands alone. El amianto es un mineral que al extraerlo pues presenta una forma de fibras. Estas fibras son incombustibles, no se produce corrosión. También son un buen aislante, tanto desde el punto de vista térmico como acústico, etcétera, ¿no? Y también ha sido un elemento realmente barato. The actual use of this material on homes over the years is the final convincing proof. Well, Mrs. Adams, what has been your experience with these asbestos cement sidewalls? Well, we've been very pleased, and, well, I like the looks of it. And it's never given us any trouble at all. And so, we suggest you consider this material for the walls of your home. Designed to last a lifetime. A trouble-free lifetime. Se dice que hay más de 3.000 productos que contienen amianto. De los dos tipos que podríamos hablar, uno que se llama el amianto friable, que sería aquel en el cual simplemente desmenuzando con las manos se puede liberar las fibras, y en ese caso el peligro estaría ahí, ¿no? La liberación de fibras y la posible inhalación, respiración de esas fibras, o el amianto no friable, que es el que las fibras están, digamos, ligadas con otro compuesto, ¿no? En ambos casos, podríamos decir, en el fiable, pues todo lo que pueden ser morteros proyectados sobre elementos de fabricación de edificios, sobre jácenas, sobre vigas, estructuras metálicas, o por ejemplo como relleno de puertas contra incendios, o en aislamientos que puedan ir en juntas de estanqueidad o en calderas, etc. Y el amianto no friable, lo más característico y conocido son las famosas uralitas, la placa ondulada que se ha utilizado como cubierta en un montón de instalaciones industriales, en edificaciones y demás. Cisternas, por ejemplo, de agua, tuberías de conducciones de agua, incluso jardineras que podemos tener en casa, en nuestra terraza con flores, pues puede ser de material fibrocemento. Orain egingo dugu toma de muestras bat, zeren eta hemen falsos techos daudela esan digute, eta orduan begiratu behar dugu ea amiantoa badaukan. Como material ignífugo es una de las características más importantes. Como he dicho, las fibras son incombustibles y es una de las características que tiene. Por eso se ha utilizado mucho en ropa contra incendios. In the safely open spaces of Oulton Park, the county firemen got themselves up like invaders from another planet. 2 gallons of petrol were sacrificed in the good cause.
and the stage was set for the drama Man vs. Fire. La humanidad siempre se ha sentido fascinada por el amianto. Nuestra labor primero sería concienciar y sensibilizar sobre el amianto, los riesgos que tiene y cómo habría que actuar. En ese sentido, en este momento nosotros, como he dicho, estamos muy interesados en promover la formación de técnicos especializados que puedan hacer una identificación del amianto en edificios, en instalaciones, para que se sepa que eso es así y se tomen las medidas oportunas, que en muchos casos puede ser simplemente, según en qué material sea, pues no hacer nada y saber que está ahí. Y en el momento que haya que hacer alguna obra o una rehabilitación, pues entonces tomar las medidas oportunas, ¿no? Y por otro lado, nuestro laboratorio. Bueno, vamos a ver el recuento de fibras de amianto, de preparaciones o cassette que se les colocan a los trabajadores en esta posición mientras realizan su operación, de manera que una vez que han realizado la operación mandan esto, envían al laboratorio y aquí en el laboratorio extraemos el filtro y tras un procedimiento realizamos una preparación que se cuenta al microscopio. Contamos fibra a fibra según un procedimiento legislado, de manera que obtenemos el resultado de la imagen que nosotros vemos. Viene a ser una imagen que podría ser similar a esta, en la cual se combinan partículas de polvo y partículas de fibras. Aunque no todas las fibras son susceptibles de contar, hay fibras pequeñas que son las más dañinas, las que necesitamos contar, frente a otro tipo de preparaciones, como por ejemplo puede ser esta, en la cual las fibras parecen muy aparatosas, largas, grandes, sin embargo, no son tan peligrosas porque son mucho más largas. Esta es mi tía, recién venida de Castilla. Aquí está, en una boda con una compañera de trabajo y su madre. Aquí también. Y aquí es cuando se le hizo la despedida de Paisa. Está con todos sus compañeros después de 23 años de trabajo. Mi tía era una chica de pueblo que vino a trabajar a Rentería motivada por el hecho que tenía aquí una hermana, quería estar cerca de su familia y empezó a trabajar con 29 años, empezó a trabajar en una fábrica del centro de Rentería que se llamaba Paisa. Lo que ella no sabía es que el trabajo que desarrollaba pues iba a contraer, pues debido a ello, una enfermedad pues que fue, bueno, pues lo que le llevó a su muerte. Esto es un informe médico en el que le detectan a mi tía su enfermedad. Le dicen que a su médico de cabecera, que Raquel Martínez Caballero, en el curso de un preoperatorio para una operación de rodilla izquierda, se le ha visto unos nódulos pulmonares en el pulmón izquierdo. Sí sufrió, empezó a tener bueno, pues muchos síntomas de, por supuesto, de cansancio, de no respirar. De hecho, ella vivía en un cuarto piso y no tenía ascensor y bueno, pues para bajar y para subir las escaleras pues se le convirtió en una tortura. Terminó siendo su casa pues una ratonera porque no le daba la respiración para subir todos los pisos. Tampoco nadie le advirtió que se tratase de una enfermedad pues mortal. No desconocían o no querían reconocer que era debido al trabajo que había desarrollado.
mesotelioma. Desde el principio siempre andan mal por aprender el nombre ese. Tengo apuntado en varios sitios, cuando me preguntan, y miro. Yo lo único que digo es pues, que tengo un tumor en la pleura, pero eso es pues, mesotelioma. O sea, bien no. Bien no, pues porque me agoto por cualquier cosa que haga. Cualquier esfuerzo, bien agacharme, no puedo. Subir escaleras, subir cuestas, todo lo que sea hacer un esfuerzo con los pulmones, me agoto enseguida. Claro, y me cuesta respirar, tengo que parar y tengo que ir despacio y con buena letra, como se suele decir. De 15 a 18 años estuve trabajando en la fundición en Bellota, entonces era Bellota. Ahora es Patricio Echeverría Corporación, pero entonces era Bellota. Y estuve trabajando esos 3 años pues en la fundición. Los hornos de inducción son unas bobinas que dentro de esas bobinas es donde se funde el hierro. Claro, esas bobinas tienen que ir aisladas por amianto y después por un revestimiento de arena prensada para que cuando se funda se quede de crisol, como se dice. Claro, el amianto entonces pues lo andábamos con las manos y lo cortábamos con las manos porque con manoplas no podías cortar. Y como nadie decía nada, pues lo hacías normalmente. Pues lo tengo asumido desde el principio. Cuando me dijo que tenía un tumor, me dijo, ¿y te quedas tan conforme? Le digo, yo algo sé que tenía. Lo que no piensas que va a ser un cáncer. Eso es lo último que piensas. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Tirarme por la ventana porque tengo un cáncer? Pues tendré que vivir, intentarlo, pasar lo mejor que pueda y hacer la vida, lo que pueda hacer. Claro, al principio podía hacer más cosas que ahora. Claro, ahora en invierno también, pues ¿qué ha pasado? Que ha hecho mucho frío, no he podido salir a la calle, no he podido pasear, pues eso también se nota, que no has hecho ejercicio. Y ahora estás un poco más torpe. Espero que ahora con el buen tiempo, pues pueda empezar otra vez a salir, a recuperar un poco. ¿Pero qué vas a hacer? Pues tienes que tirar para adelante, como sea. No vas es que lo fácil es eso, pues es... bueno, pues ya tomar... No, yo voy a intentar. Además de lo que he dicho siempre, hay una película ahora que han sacado que es el año 2012, el fin del mundo. Voy a intentar llegar hasta ese año para ver si es verdad o no. Estamos ante la radiografía de un paciente con un mesotelioma, que es el tumor que se puede apreciar en este lado, son estos dos grandes bultos que tiene en la pleura. El mesotelioma es un tumor maligno del mesotelio o pleura que tiene una relación directa con el amianto, con la inhalación de fibras de amianto. El amianto son las fibras que se usan en la industria o que se han usado hasta recientemente en la industria, en la construcción de edificios, barcos, ferrocarriles, tejidos. En más del 70% de estos tumores se puede documentar una relación con estas fibras y es un tumor maligno con un pronóstico malo porque en pocas ocasiones puede ser operado, estar suficientemente localizado como para que el cirujano lo pueda resecar, lo pueda extraer, y entonces necesita un tratamiento paliativo o un tratamiento de quimioterapia que no da los resultados que puede conseguir la cirugía. Soy afectado de asbestosis pleural. Fue contraída
en la empresa Flesic de Yurreta. Yo era mecánico y soldador de mantenimiento. Entonces, por lo que se ha llegado a demostrar, el amianto existía, aparte de en toda la cubierta de la fábrica, que es de fibrocemento, en unas mangueras de refrigeración de un horno mantenedor. 2 veces al año teníamos que cambiar la bobina de ese horno y se desmontaban las mangueras. Entonces parece ser que ahí es donde he contraído la enfermedad, en el desmontar las mangueras de amianto. Otra patología es la asbestosis, que no es maligna en sí porque no es cancerígena, pero que supone un acúmulo de fibras de amianto en los pulmones que producen una inflamación y esto una fibrosis, acartonamiento de los pulmones, que hacen que el paciente respire con dificultad y tenga lo que se conoce como una insuficiencia respiratoria. El INS me reconoce automáticamente seguido la enfermedad profesional, la mutua recurre contra el INS, contra mí, contra la empresa y contra todos, caí en una depresión. Ahora mismo estoy con ayuda, pero me da muchas fuerzas la lucha. Me da muchas fuerzas la lucha porque siempre he luchado contra las injusticias toda mi vida. Entonces ahora que me toca en mi propia piel me da mucha fuerza. Han intentado mucho, sobre todo Mutualia ha intentado agotarme, ha jugado una política de desestabilizarme, de que tire la toalla, pero no voy a tirar la toalla. El periodo de latencia entre el momento que el paciente haya inhalado las fibras de amianto y cuando ha notado los síntomas producidos por el tumor es muy largo, puede ser 30 años, pueden ser 40 años, de tal manera que pues a veces el contacto es difícil de documentar porque ha sido muy antiguo. Hay gente que ha tenido contacto pues por trabajar en las minas que producían este mineral, otros por trabajar en las industrias que lo usaban, y también ha habido una exposición ambiental de gente pues que vivía cerca de las minas o vivía cerca de las industrias que de alguna manera contaminaban con las fibras. Es una historia en la que te ves con muchas zancadillas por muchos sitios, por muchas partes, por muchos médicos, por muchas instituciones, pero bueno, yo lo pude demostrar. Osalan encontró el amianto en la empresa, Osalan me hizo un informe favorable, Inspección sancionó a la empresa con un 30% de recargo de prestaciones y a mí es lo que me vale. No el dinero, pero las sentencias judiciales y decir, señores, aquí está, por esto estoy yo luchando. Dolores en el costado derecho, unos dolores insoportables y ya me pierdo. ¿Qué más pregunta? Perdón. Sí. No. Mis síntomas. Sí. Pues unos dolores fuertes que tenía en el costado derecho y por medio de esos dolores pues fui poco a poco a la unidad del dolor, al hospital, y una vez pues estaba yo aquí solo en el pueblo y la mujer estaba en Bilbao y estuve hablando con ella por teléfono y le dije pues que mi intención era tirarme por el balcón porque no podía aguantar. Me hicieron unas pruebas y dijo la doctora que lo mejor que era, en vista a estos dolores y que ella creía, era incrustarme una bomba de morfina con unos electrodos que van hacia la espalda y la bomba la tengo incrustada pues entre la piel y la carne. ¿Que la enseñe? Esta es la bomba que está aquí,
que me abrieron para poner la bomba esta. El futuro para mí está ya acabado, agotado, porque no tengo futuro, no puedo hacer lo que quiero. Tengo aquí la máquina de oxígeno, que tengo que estar conectada a ella. Tengo Ventolin, tengo diferentes productos para respirar. Las hijas y la mujer me dicen que no tengo que decaer, porque yo he sido un luchador nato, porque llevo luchando desde el año 2000 que empecé, llevo luchando para conseguir, pues eso, mi ilusión era conseguir una asociación que lucharía contra estas injusticias de los empresarios y los jueces y toda esta gente que no quiere aceptar lo que nos ha llegado a producir el amianto. Asviami es la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi. Y bueno, pues nuestros objetivos en un primer momento, en el momento de la creación, fueron el de ir en apoyo moral de las víctimas en los juicios con la pancarta como denuncia, y para visualizar que el problema no es un problema individual, sino que es un problema de un colectivo importante de trabajadores afectados. A partir de ese momento empezamos a tener conocimiento de la existencia de otras asociaciones a nivel de España y bueno, vimos que había posibilidades de reivindicar más cosas que lo simplemente jurídico, de conseguir una indemnización hacia las víctimas, sino de dar a conocer a otros afectados, bueno, pues que es un problema de muchas personas, de la necesidad de que se hagan reconocimientos médicos específicos a todos los trabajadores que han estado en contacto con el amianto, y de que, bueno, pues que el problema del amianto no solo es un problema de los trabajadores, sino de las familias y de incluso del vecindario, de las zonas que han podido estar afectadas por esta contaminación del amianto. Y casi llevaba 20 años en temas de seguridad e higiene. Habíamos oído temas del amianto y hasta los años 90 que yo estuve trabajando no éramos suficientemente conscientes del drama que suponía. Hay muchas empresas que realmente trabajaron con amianto, algunas lo declararon como CAF u otras y tienen ahora mismo una auténtica epidemia creciente de afectados del amianto. Lo que el problema ocurre en otras muchas empresas que jamás declararon que usaron amianto y están saliendo los enfermos. Aritz naiz, Zekeli Jarramendin semea, hemen daukagu, Añorrakoak. Eta, bueno, aitari 2008an diagnostikatu zioten mesotelioma de pleura, gaixotasuna amiantoak sortzen duna, amiantoak bakarrik, hala esaten dute gutxinez. Eta, bueno, bere bizitzan amiantoa aitak ikusi du lanean bakarrik. Lanean manejatu da, manipulatu da amiantoa, bea enkargatua zen eta bea kontrolatzen zituen lanetan, erabiltzen zen. Eta beha ambiente horretan zegoen, rezemento rezolan egiten zuen lana. Eta, bueno, ladrillo moduan, aislamiento moduan, protekzioko ekipo moduan, erabiltzen zian materialak amiantoa zutenak. Eta, bueno, diagnostikatu eta handik 10 hilabetera hiltzen. Ha trabajado siempre con amianto. El amianto era un producto muy recurrido y además recomendado para, sobre todo, pues eso, para guardar el calor, ¿no?, en las empresas, con lo cual la mayor parte de los edificios, la mayor parte de los centros de trabajo tienen amianto. El riesgo de exposición a amianto es un riesgo que no es que esté actual, aunque siga estando actual, pero cuando hay que desamiantar un lugar, pues ya hay unos protocolos especiales de desamiantado donde los trabajadores van perfectamente cubiertos, con su máscara de suministro de aire, etc. Y con una supervisión concreta. El problema fundamental es que la población, muchos trabajadores, han estado increíblemente expuestos años atrás, muchos años atrás. Entonces estamos hablando del riesgo del que ha estado expuesto. No es un riesgo que esté ahora presente, estuvo. Y a partir de ahora, como encima el periodo de latencia hace que las lesiones aparezcan con mucha posterioridad,
pues o lo vigilamos o nos llueven muchísimos casos. Ahora las consecuencias de lo que hubo anteriormente. Ángela, mi mujer, esposa, trabajó en una empresa de fabricación de baterías llamada Osibol. Y entonces el trabajo que realizaba era colocar unos cordones de amianto en el borde de la batería para poner la tapa. Fueron 3 años los que trabajó en esa empresa, con un resultado, pues bueno, el peor que ha podido haber, en el sentido de perderla a ella. Bai, guain dela, maiatzan urte bete ingo du, errekonozitu ziotela hori, gaixotasun profesional bezala, eta pentsio bat eman zioten. Guk nahi gendun ama aldan nobena egotea, eta pentsioena eta ez gendun igual ikuspuntu hori ikusten, baino egia da, bere garaian hartu behartzien segurtasun neurriak ez ziren hartu, eta nolabait, gaixotasun horrek sortzen dituen kalteak edo pixka konpentsatzeko edo, eta enpresak behar duen ardura ordaintzeko eskatu genuen. Pienso que otras también habrá, pero yo en el campo que me toca y me tocó vivir, tengo que, y le agradezco, y tanto es así, que hay momentos en mi soledad que no estoy solo tampoco porque hablo con ella. Nos encontramos que las empresas niegan que haya existido esa exposición, salvo que esté registrada en RERA, por supuesto, que no puede negarla, pero niegan muchas veces, por eso llegamos a los juicios, porque la han negado. Muchos recursos son negando esa existencia de exposición. Las negativas son variadas, incluso una negativa muy llamativa es que llegan a admitirlo, pero dicen que la dosis de exposición fue muy pequeña, como si eso excluyera. He de dejar claro que cuando se trata de un cancerígeno, mínimas dosis o incluso excepcionales suponen un riesgo del cáncer. Lo dice el Instituto de Seguridad y Higiene en sus publicaciones. Lo primero es ocultar. Y partimos de un problema desde los propios médicos de Osakidetza que no se han preocupado de eso y solo se echan la culpa al tabaco o al alcohol, a los hábitos de vida y no a esa contaminación laboral ambiental. A la vez con eso nos encontramos con la oposición visceral, no solo de las empresas, sino de las mutuas de accidentes de trabajo y que en muchas ocasiones son acompañadas por la propia actitud de los tribunales médicos de la Seguridad Social que quieren oponerse. Hay una opinión de que el empresariado conocía los efectos nocivos de la utilización de la fibra de amianto y que por razones productivas hizo caso omiso a los estudios y a los conocimientos que podía haber del tema. Lo que nosotros podemos constatar es que en el mundo empresarial lo que había en los años 60 y principios de los 70 era pues una fiebre, entre comillas, de utilización de este material porque en aquel momento era novedoso, no había ningún conocimiento de los efectos nocivos que podía tener el amianto. Sí que es verdad que a finales de los años 70 empezaron a surgir informaciones relativas a este tema y de ahí que el propio Estado en el año 82 hiciera la primera regulación que eso fue una regulación incipiente sin mucho conocimiento técnico y que se ha demostrado posteriormente que no era lo suficiente para proteger a los trabajadores ante los riesgos que tenía la fibra de amianto. Una de las cosas que hizo el Departamento de Protección Medioambiental fue prohibir los aislamientos de amianto que se utilizaban en la construcción de los canalones de los rascacielos de Nueva York y de todas las grandes ciudades, incluido el World Trade Center. De hecho, se había utilizado aislamiento de amianto en los primeros 40 pisos del World Trade Center, pero cuando se aprobó la ley, dejaron de utilizar el amianto en el resto del edificio. Those of you who routinely work with asbestos are probably aware of the hazards, but what about those workers who are indirectly involved with asbestos, who may have been excessively exposed to asbestos dust in the past? La prohibición de comercialización y utilización de fibras de amianto es del año 2002. Se llevó al ordenamiento jurídico español tras una directiva comunitaria del año 1999, creo que fue, y esa es la fecha en la cual se prohíbe definitivamente su utilización.
Senideak dira amiantoak eragindako egoera latz hauen afrontatzea tokatzen zaienak. Senidetako bat da, hain zuzen ere, Maria Luisa Mujica. Orain dela ez asko izen gure lankide baten emaztea, alarguna. Beste senide asko ere ikusi ditugu hemen, eta hauek bere eskaintza bat egingo dute. Kafen orain arte Beasainen 18 lagun langile hil dira eta Zaragozan beste 32. Nahi genuen kafeko kaltetuentzako eta hildakoentzako omenaldi txiki bat egin eta horregatik pentsatu genuen iaz osasun egunean bere omenez eskultura bat eraiki eta inauguratu. Gizan neurriko espazioa. Gizan neurriko altura bat du. Eta gero baina persona normal batek, zabalegan, hor barru jartzen bada, bi eskokin, bi alde hauek ikuitzen ditu, diametro oso hartzen du. Karakterra eman nion, pebetero batena, hau da, hemen dauken zea, pebeteroa, zuei neike hor uraren euria jasotzen dale bai, eta hori da proiektzio bat, zulo ontatik euski momentu baten jotzeko balgu hemendik. Proiektzio hori zantara bat, hemengo euski ilargi edo burue, hori norbea jarri bardu esan nahia, norbeak eman bardi hori. Eta gero, azkenean dauke itxura batola, besarkada batola ematen du, denbora, haizea, utsunea, niretzako erreferente izan dena, hildakoena, eta baita bizi daudenak, handik, amiantorekin zer ikusi dauketenak. 50 piko urte inditu kafeen, da, behai seitun onartu zioten gaixotasune lana itatik zala, baina, guain alare, burruko barraukeu pixkat, lortzeko zerbait gehiago, ez? Aizkenen eraikea ez dau, ezin da ezerrin, baina, intentauko deu batzeti datozten nahi laguntzea. Mira, Osalan es el Instituto de Seguridad y Higiene del Trabajo. Osalan es el organismo competente que abre, a través de petición de la reclamación del sindicato, la investigación de si existe amianto en el lugar de trabajo. Son profesionales y se consideran, además, con su suficiente neutralidad por el organismo al que pertenecen, desde el punto de vista técnico, para emitir esos informes y realmente los de mayor validez para el efecto demostrativo. Cuando a nosotros nos llega el problema, al final, que como digo siempre hay que hablar del antes, ¿no? No nos gusta hablar del después, aunque el después es el que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? El veredicto, ¿por qué? Porque al final la persona viene con un problema incurable, es decir, viene con un cáncer, viene con un mesotelioma y eso ya está diagnosticado, con lo cual el aspecto sanitario tiene poca enjundia en este caso, ¿no? Lo que nosotros hacemos fundamentalmente es el aspecto higiénico, es decir, llevar a la causalidad, la causa-efecto de que esa persona ha estado expuesta o no al amianto. Durante años en las empresas, para evitar el polvo, había una cultura, era colocar la aspiración y echarlo fuera. Y nos damos cuenta que ese mismo expulsar el contaminante contaminaba al entorno, a los vecinos, etc. Si hasta ahora el trabajo fundamental ha sido en relación a las empresas, creemos que en este terreno la salud laboral y el medio ambiente deben ir estrechamente unidos, pero creemos que sí se está produciendo, y de hecho en otras comunidades autónomas como en Cataluña, en Sardañola, los casos de afectados por vecinos o del entorno del barrio es casi mayor que entre los propios trabajadores.
Es una sentencia pionera porque por primera vez se reconocen las víctimas ambientales. Hasta ahora solo se había condenado a estas empresas, en concreto Uralita y otras similares, por los trabajadores que estaban en contacto directo o que estaban dentro de la nave, y esta vez por fin se ha condenado a la empresa a víctimas que son ambientales, por ejemplo las mujeres que llevaban los buzos a casa a trabajar, los metían a la bañera, los lavaban, cosa que yo he visto a mi madre hacer un montón de veces, y todo ese polvo de amianto que estaba en estas ropas lo inhalaba la familia, y por fin se ha reconocido a estas otras víctimas que quedaban fuera, invisibles del marco de estas condenas. Uralita els haurà d'indemnitzar en gairebé 4 milions d'euros. Tímidamente desde los años 40 y mucho más concienzudamente desde los años 60 ya empieza a haber leyes que restringen la utilización de este material cancerígeno. Por consiguiente, pues se evidencia de que realmente ya se tenía conocimiento de la peligrosidad de este material, que a pesar de todo se ha seguido utilizando de una manera devastadora, incluso en Cerdañola, según plantean, para asfaltar las propias calles de los vecinos. Yo recuerdo que he estado leyendo uno de los artículos que planteaba que una de las mujeres tenían una higuera hermosa al lado y que soplaban el polvo del amianto blanco y se comían los higos. O sea, fíjate el desconocimiento i la ignorància que havia con respecte a aquesta peligrositat. Ha sigut una primera batalla, la guerra encara no està acabada. Hem d'esperar que passa d'aquí un any, hem de suposar que ens continuaran donant la guerra a nosaltres, i llavors sí que quedaria definitivament acabada la guerra, però encara no hi és. Y una de las partes, y la que yo considero más importante, es que no solo se reconoce el daño físico, sino el daño moral de las personas que están padeciendo esto. Vives con dolor, vives con miedo, vives con angustia, tu vida se queda a medio gas, y luego cómo lo vive toda la familia de tu entorno, ¿no? Y qué modificaciones hay que hacer, y el miedo y las circunstancias cambian, y que ese daño psicológico, el daño moral y el daño personal se queda reconocido en la sentencia es magnífico. Para valorar el riesgo, la única forma de prevención es la vigilancia médica específica, el protocolo. Son unas pruebas muy especiales. Porque si se detectan mínimas lesiones, por ejemplo, lesiones pleurales, que ya es enfermedad profesional con su otro código, esa persona sí es susceptible ya de poder desarrollar años después, no se sabe cuántos, un cáncer. Muchas veces es un mesotelioma. Hemos estado trabajando y nos han estado envenenando de alguna manera y bueno, pues aquí no ha habido ningún problema ni por parte de la empresa ni por parte de la administración. Claro. Podemos estar afectados cualquiera de nosotros. Yo, por ejemplo, no me miro por miedo a que me digan si llevo algo. En el amianto ha habido una responsabilidad de Estado. El gobierno debía haber previsto el riesgo que esto suponía y creemos que hace falta crear un fondo de compensación. Por otra parte, consideramos que esta problemática jurídica está llevando y nos va a llevar a un calvario por parte de los trabajadores y de las familias afectadas en relación con las reclamaciones. Es por ello que, considerando que tanto la administración como la parte empresarial tenemos una responsabilidad en relación con esto, debemos consensuar el establecer un fondo de compensación. Todo esto, que estamos en la punta del iceberg, irá saliendo y saldrá muchísima enfermedad profesional, y uno de los problemas es la prestación, es decir, el trabajador no debería tener que ir juicio a que se le reconozca una situación en la cual ha sido, bueno, pues tiene unas consecuencias importantes en su salud, ¿no? En muchos casos la muerte, ¿no? Con lo cual esa contingencia debería ser de alguna forma automática en algunas enfermedades profesionales ya demostradas, y eso requiere un fondo de compensación. Es decir, aquí lo que no podemos hacer es empresas cerradas hace muchísimo tiempo o situaciones que de alguna forma tienes que ir pleiteando juicio a juicio y pasando por todos los juzgados, deberían ser reconocidas en un fondo de compensación como lo han hecho otros países. Eso sería lo lógico, ¿no? Soy la viuda de José Luis Aramburu Artola, trabajador de Vittorio Luzuriaga, fallecido hace unos 15 meses, víctima del amianto que tragó durante 45 años de vida laboral en la misma fábrica. El amianto era para ellos pues como una barra de pan, o sea, lo partían con la mano, para protegerse del calor, lógicamente es una fundición, lo utilizaban, claro, eran planchas grandes, ellos lo partían sin ningún cuidado, limpiaban las zonas con el aire y el amianto salía flotando, no tenían ninguna clase de protección. No lo sé, o sea, creo que por mucho que se empeñen, la gente se está muriendo por el amianto, y habría que intentar que lo mismo los médicos que las empresas
hicieran revisiones y los médicos dieran el alto de qué es lo que pasa. La prestación es algo que hay que reconocer a los trabajadores y es algo que tenemos que estar ahí, ¿no? Y de alguna forma reconocerlo y que vaya saliendo toda la enfermedad profesional que no ha surgido, ¿no? Pero a mí desde el instituto sí que me gustaría crear un hito en el aspecto de la vigilancia de la salud y en el aspecto de lo que es la prevención, ¿no? Tenemos que ser conscientes y yo me daría pues con un canto igual en las narices si de aquí saliéramos, ¿no? De esta labor que estamos haciendo para que las empresas y los trabajadores se dieran cuenta que la vigilancia de la salud es importante y que la vigilancia de la salud no es mirarse el colesterol o mirarse si uno tiene la tensión. La vigilancia de la salud es otra cosa, ¿no? Es que bueno, cada uno en su puesto de trabajo vea qué riesgo tiene y si eso tiene un problema en su salud. Y no solo eso, sino que además el aspecto sanitario esté integrado aquí, ¿no? Que parece que vamos camino a camino, nos va costando, pero que cuando vayamos al médico, el médico de atención primaria o el médico especialista nos pregunta dónde ha trabajado usted, ¿no? Ese es un elemento que si avanzásemos ahí, seguramente a futuro no tendríamos que estar haciendo estas películas o no tendríamos que estar dando estos ejemplos, ¿no? Que lo más importante que tenemos los trabajadores es la salud, porque cuando perdemos la salud perdemos el mínimo bienestar y somos automáticamente condenados a la exclusión social. Por lo tanto, la defensa de la salud nos es clave. Yo me llamo Begoña Vila, soy la viuda de Marcos Albitre, que falleció en el 2006 a consecuencia de un mesotelioma epiteloide. Marcos trabajaba en el ferrocarril, empezó como camarero, luego posteriormente ascendió de categoría y fue literista. En un principio mi marido a los médicos le decía que él nunca había estado en contacto con el amianto, hasta que recordó que los trenes, lo que eran los frenos, los bogies que llamaban ellos, sí estaban compuestos de amianto. Empezó a buscar información en internet y descubrió que el amianto estaba por todos los sitios. Este sillón me trae muy malos recuerdos, porque es donde pasó Marcos los 3 últimos meses de su vida, día y noche, porque no aguantaba el dolor y cada vez que se acostaba en la cama tenía que volverse a levantar y venía, se sentaba en este sillón y colocaba una almohada entre lo que era el apoyadero de los brazos del sillón por debajo de su axila para envolver la zona del pulmón que tenía afectado, bueno, que en realidad era la pleura. Y decía que así no le daba la sensación de vacío y podía controlar un poquito el dolor. Con eso y con la ayuda de morfina a chorro, claro. Teníamos 2 gatitos, te digo teníamos porque la gatita ya falleció. La gatita era muy especial y era como muy suya. Los 3 últimos días él ya no cayó prácticamente en coma y pasó al cuarto, a su cama. Y la gata estuvo los 3 días absolutamente sin moverse al lado de su cama. Tenía la cabecita apoyada en su mano y cada vez que la apartábamos pensando que podía estar molestándole, la gata volvía insistentemente y ponía otra vez la cabecita en su mano. Estuvo así hasta el día que falleció. El día que falleció la gata desapareció del cuarto y no la volvimos a ver en un par de días. Tuvo muchísimos problemas, de hecho él fallece sin haberle declarado enfermedad profesional, eso fue posterior. Él se fue con, digamos, la rabia y el dolor de que su muerte fuese diagnosticada como una enfermedad común. En un principio, mucho miedo. Cuando diagnostican la enfermedad, estás aterrado. Piensas que es un mal sueño, que no te está sucediendo y que vas a despertarte y esto lo estás soñando. Eso yo. Él cae en una depresión total. O sea, se pasa un mes sentado en un sofá mirando al vacío, sin encender la televisión, sin hablar con nadie, con mucha rabia, también se le veía mucha rabia, no entendía nada, no comprendía nada, hasta que reacciona y empieza a luchar. Posteriormente, en mi situación, viene la rabia a su fallecimiento. Hay un periodista que me pregunta si odio, y yo en ese momento no tenía fuerzas ni para odiar. Yo decía, no les odio, les tengo rabia. Y focalicé toda mi rabia en luchar y en demostrar lo que yo creía y lo que él creía antes de morir, que su enfermedad era profesional. Y hoy en día sí puedo decirte que siento odio, mucho odio, porque me han destrozado la vida y le han quitado la vida a él. Mucho odio. Quando la verità è venuta a galla, i giornali l'hanno ribattezzata la fabbrica del cancro. In principio era soltanto lo stabilimento della Eternit a Casale Monferrato.
La sua storia inizia ai primi del Novecento, quando l'intero paesino piemontese diventa grato ai padroni per aver fornito lavoro a gran parte della popolazione, che inizia la produzione di materiale in cemento, soprattutto tubature, senza fare troppo caso alla polvere. La polvere era in realtà costituita da fibre d'amianto, che si infiltravano progressivamente nei polmoni degli operai e di tutti gli abitanti, provocando una serie di sintomi fino alla morte per soffocamento. Este es buen sitio para entregar una carta, ¿no? Sí, esto es correo. ¿No tienes mascarilla? No. Eli, pásame una mascarilla. Ya estoy protegido. ¿Por qué estáis protegidos aquí? Porque tenemos 10 casos de cáncer entre los juzgados y correos. 8 aquí en correos y 2 en los juzgados. 10 casos de cáncer. 10 casos de cáncer. ¿Y eso por qué? Actualmente donde estamos ubicados había unos almacenes de la fábrica de fibrocemento Rocalla, que trabajaban con productos cancerígenos como amianto, cesio, plomo. Essas marcas não são apenas registro da passagem do tempo. Até hoje eu me sinto embaraçamento aqui e sempre me dói. Com licença da palavra, que eles carregavam era poeira de dentro do meu pulmão. Seu Manuel se refere à poeira que ele inalou durante o trabalho na mineração do amianto. Com a mina desativada desde 67, quem ainda está vivo, além de brigar com doenças respiratórias e com o medo de ter câncer de pulmão, briga com a sama mineradora. Il y a de l'amiante qui a été floqué et c'était cet amiante qui retombait en des poussières très fines, et elle tombe d'autant plus facilement que lorsqu'on ouvre les fenêtres, il y a un courant d'air qui s'installe entre l'extérieur et le faux plafond, qui brasse de l'air et qui nous amenait des poussières. Il est assez facile encore aujourd'hui de trouver des failles dans les protections des bâtiments amiantés. Là, dans ce couloir, on voit il y avait 2 sources de pollution par l'amiante à Jussieu, les faux plafonds et les gaines techniques, qui ont donc été scotchés. Mais bien sûr, le scotch partout, c'est quelque chose qui s'en va. Et là, derrière cette porte, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des enseignements, bien sûr, dans tous ces locaux. Aquí hay un cinismo enorme porque Canadá, uno de los primeros países productores de amianto, lo tiene prohibido en su propio país, pero lo exporta a otros países. Incluso en nuestro propio país o Francia desmantelan los barcos que están forrados de amianto, los mandan a Pakistán o a la India. Des pièces détachées, des carcasses éventrées et quelques centaines de mètres au large l'Ex-France, rebaptisé Blue Lady, qui vit ses derniers jours. Le démantèlement de ce navire chargé d'amiante devrait commencer dans quelques mois. À Alang, la décision de la Cour suprême indienne ravit les patrons de chantier et les négociants. Ils se frottent les mains en pensant au profit futur. Problème, les conditions de travail des ouvriers régulièrement victimes d'accidents et exposés à l'amiante des bateaux. L'Ex-France en contiendrait près de 1000 tonnes. Nous avons tenté de leur parler, impossible, les contremaîtres y veillent. Non, pas de photo. Et qu'est-ce qu'il fait là, lui, sans autorisation et sans surveillance? Vire-le d'ici. Allez, dégagez. Ese es el mayor escándalo y que nosotros reclamamos sindicalmente que lo que a veces aquí se produce, que no lo quiere hacer la plantilla principal y lo hace la subcontrata, no podemos trasladarlo a los trabajadores de primera clase aquí y los de tercera clase en el sudeste asiático o en África.
Paisa era la que ocupaba el solar. Ahora es una plaza, bueno, que le han bautizado la música, no sé muy bien por qué, pero no sé. A mí me gustaría igual reivindicar a nivel sentimental, ¿no? A nivel, no sé, a nivel interior, que verdaderamente la plaza no se llamara de la música, ¿no? Que se llamase que estuviese con los nombres de todas las personas que vivieron allí, que trabajaron, que dejaron sus horas, que dejaron su vida en un sitio equivocado. Sería bonito, ¿no? Sería bonito que la Plaza de la Música se llamase Plaza de Araceli, Plaza de Begoña, Plaza de María Isabel, Plaza de tanta gente, ¿no? De tanta gente que se quedó allí, pues bueno, y no se tenía que haber quedado allí. Hitzak toki guztietan daude. Guztionak dira. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. सजन दे हथ बां साड़ी, सजन दे हथ बां साड़ी कि कर आखां छड़वे अड़िया, सजन दे हथ बां साड़ी, सजन दे हथ बां कि कर